muchas gracias. Observo que no habéis salido corriendo, lo que más o menos la cosa habrá ido razonablemente bien. Bueno, vamos a ver. Yo en principio no estaba prevista, o sea, esto me lo propuso Luis porque por lo visto ha habido problemas con alguno de los ponentes sobre inteligencia artificial, creo, ¿no? Sí. Bueno, un tema muy interesante. Bueno, como antes me había metido con los palistas, ahora me voy a meter con la inteligencia artificial, o sea que tampoco vamos a ver, la inteligencia artificial es una gran cosa, se utilísima para muchísimas cuestiones, hay cosas que hace bien y hay cosas que hace mal, pero pasa como los palistas, no te puedes fiar de ella, o sea, directamente, tiene un peligro de mucho cuidado. Os pongo simplemente un ejemplo para empezar. Yo colaboro habitualmente con una revista que se llama Románico, que trata de románico, como se puede entender, y el tema de esta vez era el dintel del Pórtico de la Gloria. Como sabéis, el dintel del Pórtico de la Gloria tiene una rotura inclinada, que se ve perfectamente desde atrás, una rotura cortante, y tiene otra rotura que no se ve, pero está justo en el centro. Esta es vertical, detrás de los dos arcos, y es una rotura vertical, de flector. Bueno, pues yo empecé a preparar el artículo y recurrí a la inteligencia artificial y dice, bueno, ¿esto cuándo se rompió? Contestación de la inteligencia artificial, y os juro que es realmente cierta. El dintel del Pórtico de la Gloria se rompió en 1520 porque unos estudiantes colgaron de él una piñata. Y se quedó tan contenta, directamente. Es decir, primero, en 1520 aquí no había piñatas. Segundo, ¿de dónde colgaron la piñata? Porque yo no encuentro sitio semejante. Y desde luego, menudo estacazo que le tuvieron que dar, vamos. O sea que realmente es una estupidez como la copa a un pino. Repito, es muy útil, pero tened en cuenta que la primera contestación es una estupidez. La segunda es una medio gilipollez. Y ya la tercera y cuarta ya empieza a contestarte a medida que tú le vas ajustando. O sea que el problema de la inteligencia artificial no son las contestaciones, son vuestras preguntas. O sea, eso tenedlo presente. Bueno, no tiene nada que ver, pero como no está el señor de la inteligencia artificial, pues me aprovecho para meterme con el asunto. Bueno, vamos a hablar de obras de consolidación y recalce, algunos ejemplos. Lógicamente, esto creo que me lo dijisteis el miércoles y he tenido que improvisar, entonces me vais a lamentar, me vais a perdonar, no está todo lo bien que yo hubiera querido tal, y lo que me he limitado es decir, bueno, vamos a ver, yo he hecho recalces de todo tipo, pues voy a contar uno de cada o un par de ellos de cada y os voy a explicar un poco lo que se hizo y por qué. No puedo entrar en profundidad, evidentemente, es decir, yo de obras de recalce o de recalces, en el máster de rehabilitación yo daba una asignatura completa. Es decir, lo que yo daba en 21 horas no lo voy a poder dar aquí en 1 y pico. O sea que, lógicamente, vamos a limitarnos un poco al asunto. Pero, en fin, yo creo que alguna idea podré daros, que os pueda resultar útil, claro. Bien, vamos a hablar de la toma de decisiones, que, como sabéis, di el año pasado una conferencia, o la vez anterior una conferencia, y los que hayáis estado en ella, pues recordaréis que es una de las cuestiones básicas siempre en cómo se toman las decisiones de intervenir en algo. Y luego hablaremos de los tipos de recalces principales. Hay más, por supuesto, pero los principales son recrecido de zapatas, micropilotes, anclajes, mejora de suelos y algunos casos especiales. Y esto es un poco en lo que vamos a hacer. Esto es un caso muy curioso. Si os fijáis, esto de aquí es un recalce, pero que hicieron en la época de construcción. Esta es una iglesia muy interesante de un pueblo de Zaragoza, se llama El Frago. Y en este caso concreto veis que esta es la masa de roca, esta es la masa de roca, y aquí o bien se desprendió o es que ya estaba así, y realmente hicieron un recalce, pues llenándolo de sillería, evidentemente, pero no deja de ser un recalce. Bien, decíamos que el primer paso que tenemos que dar es la toma de decisiones. Esto ya es un caso que yo he contado varias veces, no sé si os lo habré contado a vosotros o no, pero bueno, repito, incluso mi experiencia es limitada, es decir, que es bastante fácil que repita cosas, porque lógicamente, pues bueno, pues es lo que he hecho y lo que me parece más interesante. Bien, Monasterio Guandoval en 1993
se encontraba en este tema. Fijaros que había un zócalo recubierto de pizarra, una cosa absolutamente lamentable, y entonces le encargaron a Siza que hiciera el tema y entonces le recomendaron que consultara conmigo para ver si se podía quitar o no. Y bueno, yo no hablé directamente con Siza, sino estaba la encargada, la arquitecta que colaboraba con él, y entonces el comentario, que me hizo mucha gracia, y dice: vais a ver a qué hacer, porque los arquitectos somos muy burros. Dije: bueno, pues vale. Dije: bueno, pues se hará lo que se pueda. Bueno, el caso es que hicimos un modelo de elementos finitos que en el año 93 tenían sus narices, o sea, directamente tenía que ser muy limitado, y de hecho era muy limitado, pero yo sabía que los ábsides góticos son prácticamente indestructibles, es decir, que eso, digo, bueno, pues dije, vamos a ver, esto con toda seguridad no hace falta para nada, desde el punto de vista estructural, pero como esto lo había hecho Pons Sorolla, y considero que Pons Sorolla no era idiota, dije, por algún motivo lo habrá hecho. Y entonces mi informe, y lo pongo textualmente, es este de aquí. Y entonces ya advierto, y yo era novatillo por entonces, que hay problemas y que además puede haber problemas internos. Y efectivamente, en cuanto empezaron a demoler, se empezaron a encontrar con una roca absolutamente fragmentada y que por lo tanto justificaba que efectivamente ese recalce era necesario. Por lo tanto, antes de intervenir en algún sitio, estudiémoslo con cuidado, porque puede pasar cualquier cosa. Y todo lo que tenga que ver el terreno es más falso que el alma de Judas, y cualquier cosa que tenga que ver en el terreno de entrada no te fíes, luego hablaremos. Y por lo tanto, estamos hablando de recalces, tiene que ver con el terreno, no os fiéis en absoluto, en ningún caso. Y esto es lo que hicieron, es decir, bueno, pusieron el zócalo más mono, pero el zócalo siguió ahí, porque es necesario, evidentemente. Bien, pasamos a otro tema. Esto es un tema en el que yo intervine como perito. Lógicamente, no quiero dar ningún dato, digamos, fuera de lo estrictamente necesario, pero este edificio le aparecieron unas grietas. Básicamente este edificio básicamente son dos muros, de los cuales un trozo importantísimo de uno de ellos está en voladizo, está apoyado en un núcleo central, y cada uno de estos muros está apoyado en el extremo. Es decir, el conjunto está apoyado en 3 puntos. Bien, un conjunto o un elemento apoyado en 3 puntos es un taburete de 3 patas. Y un taburete de 3 patas es estable siempre. O sea, siempre. Como está el terreno, da exactamente igual. Eso siempre está estable. Bien, por razones ignotas, alguien que ni siquiera me molesté en averiguar, porque digo, las cosas mejor no saberlas, o sea, no sé quién lo hizo un informe por el cual decía que el problema estaba en este apoyo central, que había que recalzarlo. Hicieron un recalce con tropecientos micropilotes y lo recalzaron. ¿Qué pasa? Que el edificio siguió igual. Es decir, porque ese no era el problema. El problema que tenía este edificio, y si alguien se hubiera molestado en comprobarlo, pues se hubiera dado cuenta, era este. Ahí tenéis las líneas de tracción y naturalmente las fisuras en esa dirección. O sea, es evidente. Por lo tanto, quiere decirse que era un problema estructural, no era un problema de cimentación. Por lo tanto, se ha hecho un recalce de un edificio que no lo necesitaba. La pregunta del millón: ¿y eso quién lo paga? Pues, claro, es un problemón gordo. Bien, como decían en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo hablar. Entonces, simplemente que lo tengáis presente, de que antes de una intervención, sobre todo un recalce, los recalces son carísimos, y por tanto, antes de cualquier recalce, lo primero que tenéis que hacer es la pregunta, dice, ¿es necesario el recalce? Y estudiarlo concienzudamente, porque es que os podéis pegar una columpiada espectacular, aparte de las consecuencias que luego esto pueda tener posteriormente, que no son ninguna broma. Bien, entonces hemos llegado a la conclusión de que antes de hacer un recalce hay que pensárselo.
Bien, vamos a ver entonces cómo se puede hacer un recalce. Bien, aquí vamos a empezar por orden, recalce por recrecido de zapatas. Y ahí tenéis un esquema de prácticamente casi todos los casos que nos podemos encontrar para recrecido de zapatas. Es decir, recrecido completo, recrecido lateral, recrecido abajo y puenteado. Es decir, bueno, son distintas soluciones. Bien, de esto la verdad es que he hecho pocas cosas. Y este le tengo cariño porque es mi primer recalce. Yo por aquella época, por cierto, no es aconsejable, ya os lo digo, yo ahora no lo haría así. Por aquella época tenía gran fe en las resinas epoxi y dije, bueno, pues pego los perfiles con resinas epoxi y aquí no pasa nada. Bueno, no pasó nada, pero podía haber pasado. Es decir, yo reconozco que mi fe en las resinas epoxi ha disminuido considerablemente. Pero bueno, como veis, lo que se hizo fue un recrecido de la zapata y se hizo una chapa de acero, y esa chapa de acero se fijaron unos perfiles pegados al pilar con resina epoxi. Repito, ahora yo no lo haría así, pero bueno, en su momento funcionó bien. Otro recalce, este es el edificio de la Plaza de Pontevedra, que tiene esta boina. Aclaro, yo no soy el arquitecto de esa boina. O sea, yo lo único que hice fue la estructura. O sea, quede la cosa clara, no vayamos a interpretar las cosas incorrectamente. Bueno, el caso es que este edificio, de estas cosas extrañísimas que hay en el país, tenía una autorización para levantar 5 plantas. 5 plantas. Y naturalmente los propietarios del derecho de vuelo pues lo exigieron. Llegaron al Supremo, el Supremo les dio la razón y por lo tanto había que meter 5 plantas. Bueno, ¿cuál era el problema? Pues el problema era bastante jorobado. El problema era que los muros perimetrales eran resistentes. Es más, esto es un edificio del año 28 o 29, no recuerdo exactamente. Hicimos unas pruebas y el hormigón era un hormigón fantástico, de 300 a 400 kilos centímetro cuadrado. Era un hormigón formidable, o sea, buenísimo. Pero el problema era que era fiable el núcleo central y los muros perimetrales. Los pilares los habían hecho estilo Baicheoa y realmente no nos fiábamos lo más mínimo de ellos. Decimos, tenemos que hacer una estructura que se apoye en el perímetro y en el núcleo central, y se acabó el invento. Primera consideración. Segunda consideración, el terreno no aguantaba. O sea, aguantaba lo que había, pero no aguantaba las 5 plantas más. Es más, hubiera necesitado un recalce que era esto de aquí. Es decir, había que recrecer además por dentro, porque no podía recrecer por fuera. Entonces teníamos que recrecer por dentro y al tener la zapata excéntrica, pues salía una dimensión bastante considerable. En resumidas cuentas, que hacer toda esta operación implicaba tener que tener empantanado totalmente el bajo mientras se hiciera la obra. En el bajo hay una farmacia, el lucro cesante era monstruoso y entonces llegaron a la conclusión de que no les compensaba y no se hizo. Entonces este recalce no se hizo, que también es una buena opción. Quiero decir que en ocasiones más vale no hacer las cosas antes que meter la pata. Eso también hay que tenerlo presente. Bueno, esto es lo que estaba previsto, eran las distintas hipótesis que utilizamos para el cálculo, incluso considerando el empuje pasivo y toda esta serie de cosas. Al final, pues ya digo, la cosa no quedó y dije, bueno, pues se acabó el invento. Hicimos una estructura bastante complicada y levantamos eso porque dijimos, calculamos, dice, con lo que aguanta el terreno, hicimos algún geotécnico, dice, con lo que aguanta el terreno, ¿cuánto podemos echar? Dice, 2 plantas. Pues 2 plantas, eso es lo que se hizo. Bien, este otro caso fue un caso verdaderamente curioso. Estos son unas viviendas para jóvenes. Bueno, digo por si hay aquí algún político, a ver si aprenden, vamos. O sea que esto está, me parece que es del 2007 o algo por el estilo. Sí. Es un proyecto muy interesante de Arturo Franco Taboada. Y bueno, pues de estas cosas curiosas que pasan con las empresas de control, que esa es otra, es decir, me he metido con los palistas, pero las empresas de control también otra cuestión, pero bueno, vamos a dejarla tranquila, no quiero enfadar a todo el mundo a la vez, vamos. Entonces, tienen lo suyo. Bueno, la empresa de control nos había dado una tensión admisible de 5 kilos centímetro cuadrado, el terreno era muy bueno. Y de repente
no sé qué demonios pasó y dijeron, no, 4. Pero dijeron 4 cuando ya estaba hecha la zapata. Y luego inmediatamente, claro, dice, si, ¿cómo le llama ese rollo que tienes que pasar, que tiene que firmarte la empresa de control? No sé, el rollo ese. La OCT. La OCT, exactamente, la OCT. Bueno, entonces la OCT dice, a 4 kilos, pues a 4 kilos. Y tuvimos que hacer un recalce. Recalce, en mi opinión, absurdo, no creo que hiciera falta para nada. Pero bueno, afortunadamente lo pudimos solucionar de una forma bastante interesante. En primer lugar, yo tengo una manía que os recomiendo a todos y es siempre termino las zapatas con una patilla, siempre. O sea, venga o no venga a cuento, me importa un pimiento. Siempre termino en una patilla. Entonces, ¿qué hicimos? Pues claro, el problema tenemos con el armado inferior. Al recrecer esto, el armado inferior hay que prolongarlo de alguna manera. Entonces lo que hicimos fue doblar la patilla, doblar la patilla y solapar la armadura, soldarla y poner otra patilla. Y luego pusimos unas barras inclinadas y recrecimos todo esto con epoxi. Bueno, pintado con epoxi y recrecido con hormigón. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Es decir, no tuvo ningún problema especial. Ahí lo tenéis. Ahí veis cómo están las patillas, estos elementos, esto relleno y se acabó el invento. Bien. Recalces con micropilotes. Bueno, ahora mismo es el number one. La verdad es que el recalce de micropilotes es un recalce muy efectivo y yo diría que en la duda que metáis micropilotes, pues son mucho más seguros. O sea, es decir, tiene sus cosas y tal, pero en general te dan una tranquilidad realmente importante. Aquí hay que distinguir muy claramente en cuando tenemos esos micropilotes pueden apoyar en un terreno muy firme, en este caso, por ejemplo, apoyaban en roca, y cuando hay que ser micropilotes por fuste. Los micropilotes por fuste funcionan muy bien, o sea, muy bien, pero tienen un asiento relativamente importante. Entonces hay que tener cierto cuidado. Veréis que luego los asientos tienen su aquel, o sea que realmente hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues esto es un micropilote, es decir, tú haces un agujero, pones un tubo, ese tubo inyectas, lo puedes inyectar con una inyección única, con una inyección repetitiva. Bueno, hay muchas maneras de tal. Eso el que hace los micropilotes lo hace perfectamente. Esto te lo llena de hormigón y queda como una especie de un pilote pequeño hincado en el suelo. Bien, esto pasó en este caso, es un edificio en la calle Torre Cedeira, en el que empezaron a excavar con un muro anclado. Empezaron a excavar y en medio de la excavación este edificio empezó a moverse. Bien, para que os hagáis una idea, yo que cuando explico este tipo de cosas, cuando explicaba este tipo de cosas, le decía a mis alumnos que 1 milímetro al año, o sea, 1 milímetro al año, implica que hay que tomar medidas al año. Esto se estaba moviendo 1 milímetro al día. Bueno, ni os cuento la que se montó, o sea, directamente. Hubo que evacuar, evidentemente, a todas las familias. O sea, evidentemente, ahí la arquitecta municipal lo hizo francamente bien, dice, todo el mundo fuera, y ahora 98 familias, aunque sea en Vigo, es un problemón para montarlo. Eran otros tiempos. Fraga era el presidente de la Xunta y Lois Díaz Castillo, del Bloque, era el alcalde de Vigo. O sea, se pusieron de acuerdo en 5 minutos y colaboraron perfectamente, y soy testigo, durante toda la obra. Que a ver si toman de nota los de ahora. O sea, bien, entonces, las cosas como son, y la colaboración fue fantástica en todos los sentidos. O sea, en todos los sentidos. En el principal de todo, nos dejaron tranquilos que trabajáramos a nuestro aire y se acabó el problema. Bueno, bien, entonces, bueno, pues esto había que hacer algo. Primera operación, inmediatamente rellenar todo esto. Es decir, os decía que una de las formas de contener un muro es poner una berma. Bueno, pues aquí hicimos una berma a lo bestia. Es decir, rellenamos todo para que quedara estabilizado, por lo menos poder trabajar. Y automáticamente dice, bueno, es que esto no puede quedar así, es decir, porque esto a largo plazo seguiría creciendo. Y por lo tanto dices tú, ahora hay que hacer algo. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Dice, pues recalzarlo con micropilotes, porque era la solución más adecuada. Bien, aquí tenéis, esto es una sección.
Fijaros, había 3 sótanos, es decir, desde este elemento había 3 sótanos, había 5 metros de muro de hormigón, y a partir de ahí era la excavación que estaban haciendo, que también tiene narices. Y para terminar de arreglarla, el micropilote tiene siempre un problema, y es que la unión del micropilote con el hormigón de la zapata es un punto débil, y entonces hay que arreglarlo, es decir, hay que buscar la solución. Problema que teníamos aquí, las zapatas eran escalonadas, un edificio muy antiguo y las zapatas eran escalonadas. Era imposible fijar un micropilote en ellas, porque cogías el salto y no había manera. Entonces dijimos, bueno, pues hay que buscarnos la vida de otra manera. Bueno, aquí tenéis, el edificio era muy curioso, tenía un vano corto, un vano largo, otro vano largo y otro vano corto. Bien, entonces el problema que teníamos aquí, fijaros, se iban alternando. Corto, largo, corto, corto, largo, corto, corto, largo. Estos eran los forjados. Entonces, en este caso había 2 tipos de fisuras. Una que eran en esta dirección, que eran las fisuras de asiento, son estas de aquí. Y otra en el sentido transversal, que no eran evidentemente de asiento. Y fijaros que tenían esta pinta, pero... Perdón, le he dado el que no era. Pero... Fijaros que es curioso. La fisura de asiento y la de flexión de forjado, estas eran de flexión de forjado, porque el forjado era de 17 más 3, era el que se hacía en la época, era un forjado muy débil, y estas grietas tienen la misma pinta, por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de peritar. Es decir, si queréis saber el origen de unas grietas en general, imaginad cómo se ha movido el edificio. Es decir, un edificio se agrieta porque se mueve. Hay que saber cómo se ha movido para saber si las grietas corresponden a una cosa o la otra. En este caso concreto, ya digo, esto se había hundido esta parte, por lo tanto las grietas en esa dirección eran de asiento clarísimamente, y las grietas en esta dirección eran de flexión de forjado. Es muy fácil, pero no siempre es tan fácil, ¿eh? Bueno, el estado inicial, claro, nos encontrábamos con que aquí había unos anclajes. Había unos anclajes que eran seguros y otros que podían ser o no ser. No estamos muy seguros y tampoco estaba la cosa como para excavar para saber dónde estaban. Así que dijimos, bueno, vamos a suponer que han puesto todos los anclajes en todos lados, sin complicarse la vida. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había que hacer unos micropilotes que de ninguna manera rompieran un anclaje. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues buscarnos la vida, cambiarlos un poquito, y de tal manera que se fueran, digamos, cuando caía justo encima del anclaje, pues lo inclinábamos un poco. Un micropilote inclinado no tiene ningún problema, y por lo tanto inclinábamos un poco para que no hubiera problemas. Hasta tal punto que estos se hicieron 100 y pico, y de todos solamente hubo 3 que tocaron anclaje. Claro, a medida que íbamos perforando, tocaba anclaje y de adiós, se acabó. Fuera, hacemos otro. Y ya digo, solamente en 3 casos de los 100 y pico hubo que hacer un micropilote suplementario. El principal problema era que, claro, no podíamos sujetar los pilotes sobre la zapata. Entonces teníamos que hacer algo, y ese algo fue hacer un encepado a nivel de la planta de abajo. ¿Ves? Esto era el asunto. ¿Ves? En general casi todos se resolvían con 4 micropilotes, a veces 3. Este muro tuvimos suerte porque no era un hormigón excesivamente compacto, y la broca lo taladró sin el más mínimo problema. Es decir, parece recordar, 5 no, eran 4 metros y medio de muro, que yo estaba muy preocupado. Me dijeron, no, esto le hacemos el agujero. Efectivamente hicieron el agujero sin el más mínimo problema. Bien, y estos los sujetamos con micropilotes de esta manera. Bien, este fue el invento. Es decir, si nosotros tenemos una zapata escalonada, aquí no tenemos espacio suficiente ni posibilidad, tendríamos que excavar hasta ahí para poder inyectar la zona. Dijimos, ni de coña, aquí hacemos un encepado a este nivel, aprovechamos para atarlo con unas riostras, y
estos micropilotes taladran la zapata hasta que lleguen a firme. Y se acabó el problema. Bien, así lo hicimos. ¿Cuál es el problema? Que claro, cada micropilote era de su padre y de su madre, porque las distancias no eran exactas, había que ajustarla, total, que al final pues, se hizo de una forma muy curiosa, a medida que yo iba todas las semanas un par de veces, pues esto estaba en Vigo, yo iba visita de obra cada 2 veces a la semana, y el resto de la semana me mandaban los puntos donde estaban los micropilotes y yo calculaba el encepado. Cada encepado era distinto al otro. Pues tenía unos armados de cuidado, evidentemente, pero ya iba preparado para ello. Bueno, pues este es el esquema, es decir, la profundidad era diferente y entonces estas eran los micropilotes sobre el muro, estos los micropilotes en la primera fila, estos los micropilotes en la segunda fila. Estas zapatas ya estaban apoyadas sobre terreno muy firme, en la mayor parte de eso casi roca, y por tanto no hubo necesidad de recalzar. Solamente tuvimos que recalzar las 2 primeras filas de pilares. Bien. Bueno, algunos detalles del asunto. Este es el muro lateral, que también este era más complicado, pero era muy grueso y tenía aquí un retallo y aprovechamos para sujetarlo por ahí, ¿no? Y en algún caso pues hubo que poner una basa porque ya estaba muy cerca la zapata, y entonces lo que hicimos fue poner una basa de acero y rellenar esa zapata. O sea, ahí no hicimos encepado. Eran algunas superficiales en la esquina, que 2 o 3 nada más. Bueno, como siempre, si algo puede salir mal, saldrá, ley de Murphy, y evidentemente cuando estábamos con todo esto nos encontramos con cosas como esta, que no tengo ni la menor idea de qué era ese tema. Pero claro, nos obligó a cambiar el encepado, porque claro, no cabía el que teníamos previsto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esta es la ejecución. Me tenéis que disculpar con la calidad de las fotos, porque en primer lugar eran diapositivas, en segundo lugar no había luz, o sea, teníamos unas bombillas, o sea, muy mal de luz, y luego cuando las he escaneado, pues eran diapositivas antiguas y por lo tanto chungo de todo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos tenemos que hacer una idea. Bueno, esto era una máquina que estaban muy orgullosos de ella, era una máquina italiana, y entonces, pues bueno, estaban ahí encantados con ella, pero era más lenta que un desfile de cojos. Y entonces al final ya nos cabreamos, porque claro, aquí el problema que teníamos era que teníamos 3 meses para hacer ¿cómo se llama?, el recalce. Pero si éramos capaces de ahorrar un mes, nos ahorrábamos un mes del alquiler de 98 familias, que no era ninguna broma. Y por lo tanto, nuestro objetivo es decir, bueno, tenemos 3 meses, pero tenemos que hacerlo en 2. Y ya llegó un momento que nos cabreamos con la empresa y dijimos, mira, buscaros la vida, pero aquí nos tenéis que traer otra máquina. Bueno, pues esta porquería de máquina, esta no era la de la obra, porque la foto que tengo es malísima, ya no se ve nada, pero es el mismo modelo, lo he sacado de internet. Pues esta porquería de máquina era 50% de tiempo más rápida que la otra. O sea que aquella con su cabezal controlado por ordenador y esas maravillas, que no sirven para nada, dicho sea de paso. Bueno, aquí tenéis la pobre gente colocando el pedazo de encepados que salen. Es que no es ninguna broma. La gente tiene una idea muy pintoresca de lo que son los encepados de micropilotes, pero están armados hasta los dientes, vamos. O sea, una cosa de muchísimo cuidado. Y bueno, algunas imágenes de cómo lo están colocando y todo lo demás, y luego ya como con las riostras también. Esto lo apoyaban sobre unos tablones y luego lo subían con una grúa y lo bajaban. Claro, es un encepado que tiene que envolver el pilar, no es como un encepado normal que tú puedes pasar, sino que el encepado el armado es la franja, y por lo tanto es bastante complicado de hacer. Estos son redondos del 25, era hermoso. Y esto eran las riostras, que también fueron fundamentales y que yo creo que fue uno de los elementos básicos para que el encepado funcionara, el micropilotado funcionara perfectamente. Bien, más imágenes de este invento. Y veis, este era el carril que teníamos para
para el tema. Es curioso porque, fijaros, lo que yo protesto de los bichos estos, y esto era lo que había, pero bueno, no había manera de convencerlos de otra cosa. Bueno, ahí lo tenéis, cómo se colocaba, y ya está. El hormigonado, afortunadamente lo podíamos hacer bastante bien. Y una cosa que es, siempre la he contado, y me parece que es absolutamente fundamental. Bueno, os decía que la colaboración política fue extraordinaria, ningún problema, absolutamente ningún problema. Cuando terminó la obra, pues ya entregamos el asunto, y yo jamás en los días de mi vida he visto tal cantidad de políticos por metro cuadrado. Estaba allí, bueno, toda la clase política gallega dándose de abrazos. Estábamos el aparejador y yo diciendo, bueno, pues nadie nos echaba cuenta, por supuesto. O sea, nosotros éramos unos bichos raros que andaban por ahí sueltos, pero inmediatamente, o sea, hasta ese momento, ya digo, la colaboración había sido perfecta. Pero inmediatamente ya empezaron los listos de turno. Y los listos de turno decían, bueno, es que a lo mejor no era para tanto, a lo mejor esto ha sido muy alarmista, como aquello había salido bien, pues claro, cuando las cosas salen bien parece que es por milagro, pero no, mira, no. Y sobre todo, y una cosa que me cabreó mucho, fue que la arremetieron contra la arquitecta municipal, que además había sido antigua alumna mía. Entonces eso me cabreó mucho. Y entonces, como ya no me intuía tan mala uva, sinceramente, pero como no me fío de nadie, o sea, yo soy gallego, ¿qué le vamos a hacer? Y los gallegos se supone que somos desconfiados. Entonces, y repito, por si alguien no lo es normal. Es decir, en Galicia, el único tío que venía de fuera era el recaudador de impuestos. Por lo tanto, como para fiarse de él, vamos, directamente, eso es lógico. Bueno, el caso es que yo, una de las cosas que hice, y os recomiendo, para si hacéis un recalce, que es un tema muy delicado, es, dentro del control de obra, medir los movimientos durante al menos 2 años, porque es el periodo de estabilización. Un recalce necesita, digamos, unos desplazamientos para ajustarse, porque a medida que entra en carga, pues lógicamente tiene que moverse, eso es normal. Bien, un micropilote de acero, el tubo de acero, solamente con estructura, o sea, como estructura, si está cargado al máximo, el límite elástico, se mueve aproximadamente 1 milímetro por metro. Lo cual quiere decir que como estos micropilotes eran de 18 metros, pues su obligación era moverse 18 milímetros. Pero claro, yo quería saber cuánto se movía directamente. Bueno, pues fijaros que... Fijaros que el gráfico es aproximadamente, en el peor de los casos, unos 13 milímetros. Entonces, yo recuerdo que me llamaron de la OCT, perdón, de la empresa de control, no teníamos OCT por aquella época, gracias a Dios. Entonces me llamaron de la empresa de control y me dijeron, oye, mira, no queremos darte un disgusto, pero esto ha bajado 5 milímetros. Entonces yo en plan chulo le dije, pues cuando baje 18 me vuelves a llamar. O sea, porque realmente es así, es decir, es lo que se supone que tendría que ser. ¿Pero qué nos indica esto? Pues nos indica que si ha bajado 13 milímetros es porque realmente el micropiloto ha entrado en funcionamiento. Es decir, si se ha aplastado 13 milímetros, quiere decir que está trabajando como al 70% de su capacidad resistente. Es decir, la carga del edificio se la está calzando el micropilotaje. Por lo tanto, eso acalló todas las críticas. En cuanto yo dije eso, se acabaron las críticas directamente, porque demostraba clarísimamente que aquello había sido no solamente innecesario, imprescindible. Bueno, pues eso, ya digo, es lo que creo que de lo más importante que os puedo decir hoy para vuestra actividad profesional. Como os veáis en un lío como este, y os aseguro que es un lío muy gordo, tenéis 2 opciones. Primera, decir que no, que lo haga otro, opción muy sabia, por cierto, o la otra opción, que es hacerme caso y llevar el control de los movimientos una vez que termine el asunto para tapar cualquier posible crítica. Bien, bueno, y esto es otro caso curiosísimo.
Yo siempre he dicho que lo más lamentable que puede hacer un especialista es tener que reforzar un refuerzo. Pues aquí hemos batido el récord. Aquí hemos tenido que recalzar un recalce. Well, es meritorio, es decir, no vayas a creer que eso lo consigue cualquiera. Bueno, el tema es el siguiente, y yo creo que es algo interesante por lo que puedes aprender de ello. Esto se ha tratado de una vivienda unifamiliar. Una vivienda unifamiliar, por aquí cerca, no voy a decir dónde, evidentemente, que está en la parte baja de una ladera, pero de un pedazo de ladera. Es decir, tiene una escorrentía de agua, pero vamos, que esto que mete miedo. Y está justo abajo de todo. Es la última parcela de toda la ladera. Es decir, se chupa todo el agua de la ladera. Bien, pues esto es una vivienda unifamiliar y bueno, tenía unos asientos, unos daños por asientos realmente importantes. Entonces, esta es la vivienda, cosa normalita, no tiene absolutamente nada de particular. Esta es la zona afectada. O sea, eran estas dos filas de pilares, y le habían hecho este recalce, que era una especie de como de losa de cimentación, una cosa realmente extraña, y esto hubiera sido eficaz. Es decir, yo eché en su momento los cálculos y hubiera sido eficaz. Pero ¿cuál fue el problema? Que no resolvieron el auténtico problema, que era el agua. Entonces, aquello siguió chupando agua, y naturalmente siguió el problema. Nosotros hicimos dos cosas. Bueno, yo, que fui el que lo hice, fue hacer una zanja de drenaje perimetral, de todo, directamente, y en segundo lugar, hacer un micropilotaje de estas dos zonas. Esto lo hicimos con una empresita muy pequeña, Sondeos Principados, no sé si siquiera seguirá funcionando, pero realmente lo hicieron fantásticamente, hicieron un trabajo realmente brillante, y aquí lo que hicimos fue poner, aprovechando que esto estaba bien arriostrado, poner estos micropilotes por aquí. Este micropilote hicimos uno vertical y otro inclinado, y aquí hicimos un micropilote en cada uno de los casos. Nada más, no hacía falta más. Y realmente, pues ahí lo tenéis en detalle. Y bueno, estos son algunas imágenes del elemento de Inca. En fin, ya veis que es una máquina muy pequeñita, no necesita gran cosa. Los tíos ahí trabajando, la inyección. Esto era un invento suyo de la empresa esta, que era un enlace de bayoneta que funcionaba estupendamente, por cierto. Ahí lo tenían patentado y todo. O sea que la cosa es muy sencillita, pero que funcionaba muy bien. Las cosas sencillas son las que realmente funcionan. Y aquí tenéis pues el micropilotaje, o sea, son distintas imágenes del asunto este. Bien, pasamos a un tema siguiente, que es anclajes. Bueno, este es otro caso realmente curioso. Bien, esto es la ejecución de un anclaje. En este caso concreto es de una losa que tiene un problema de subpresión de agua. Y entonces, en este caso, lo que se ha hecho ha sido meter una serie de anclajes. Aquí tenemos las fases: una perforación, la retirada del invento, la introducción del varillaje, introducción del mortero a presión, tesado, y luego hacer una losa superior, porque te quedan todos las cabezas de los anclajes, evidentemente. Bien, el tema era en este edificio. Esto lo hemos publicado, cosas raras, porque yo casi nunca he publicado los trabajos profesionales. He publicado los trabajos de investigación, pero los profesionales pues raramente, porque bueno, normalmente publicar una revista es un auténtico coñazo, y porque luego te vienen los revisores a dar la lata bueno, venga, fuera, nada, se acabó. Pero bueno, esto fue para un congreso y lo había presentado Jorge Aragón, que había hecho la obra conmigo. Bueno, el caso es que el problema de esto era que esta zona está entre dos edificios. Estos dos edificios, este edificio de aquí y este otro edificio de aquí. Estos dos edificios pues transmiten cierta carga, pero esta zona de aquí no tiene carga. Esta es la plaza, y cuando está vacía pues no tiene carga, tiene el peso propio y para de contar, ¿no? Entonces, esto tenía unas deformaciones,
pero una deformación es de una cuarta, ¿eh? No es ninguna broma. O sea, eran casi 20 centímetros. O sea, cosa tremenda, ¿no? Y bueno, pues este era el problema. Aquí hay un río, fijaros, naturalmente, todo esto está bajo nivel freático. Y más un río que además tiene permanentemente inundaciones, o sea, es una cosa bastante complicada. Y habían hecho una cosa que es, bueno, de aurora boreal. Entre los pilotes hay un pilote que yo le tengo verdadera manía. Bueno, a estas alturas vais a pensar que soy maniático, pero bueno, es que realmente son cosas que funcionan muy mal. Los pilotes de barrena. El pilote de barrena es un pilote que se barrena, o sea, se hace el agujero, se llena de hormigón y luego metes la armadura. Pero claro, el problema está en que no puedes meter arriba de 6 metros de armadura. Lo que te queda por debajo queda en hormigón en masa. Y cuando hay una subpresión que tira para arriba, pues naturalmente rompe ese pilote, rompe por la unión entre la armadura y lo que no está armado, fijo. Y es lo que ha pasado aquí. Por lo tanto, esos pilotes se levantaron y adiós, ya quedó esto sin sujetar. Bueno, el pilote de barrena funciona, bueno, de aquella manera para cargas hacia abajo, pero desde luego ni en broma para cargas hacia arriba. Y ese es el auténtico problema que tienen esos pilotes. Bueno, el caso es que esto había que anclarlo, claro, porque esto se levantaba. Fijaros cómo se despachan las cosas por ahí. O sea, en la zona donde estuvimos actuando, pues esto eran las inundaciones típicas del río. Aquí está la obra esa que os decía yo. O sea, ahí es donde actuamos. Entonces ya os podéis imaginar que el tema no tiene ninguna gracia. Y es verdaderamente curioso porque las fisuras son al revés. Porque generalmente cuando tú tienes una fisura de asientos que algo asienta, pero esta fisura es porque algo se levanta. Es decir, va exactamente al revés. Y en este caso concreto, fijaros que hay una fisura de torsión en una de las vigas y también al revés de lo que se espera de la fisura de torsión. Debería ser al revés. Y después no, es al derecho porque está yendo para arriba. Es decir, no está yendo para abajo, está yendo para arriba, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, había que hacer algo. Y entonces lo que se nos ocurrió es la planta de estos, poner una serie de anclajes. Normalmente lo que hicimos fue poner 4 anclajes por recuadro, o sea que vimos que eso era suficiente. Y bueno, pues estos anclajes iban así, esto es el corte del terreno, y llegaban hasta una zona de roca, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿ves? Este es el proceso que ya hemos visto, esta era la cabeza que se usaba, entonces, bueno, pues se colocaba el anclaje, se tiraba de él y de paso, pues ya estabas seguro de que aquello aguantaba, es decir, le metías en tensión y por lo tanto ya sabías que estaba bien anclado. Y luego, pues ya lo único que había que hacer era hacer el recrecido para igualar la losa de cimentación. Bueno, ahí tenéis los anclajes, unas barras normales de acero sin mayores complicaciones. Esta es la máquina que se utilizaba. Afortunadamente teníamos mucha altura porque al parecer eso querían hacer como un almacén para un ¿cómo se llama? Para un supermercado o algo por el estilo, ¿no? Una zona industrial perdón, una zona comercial, no sé exactamente qué. Y ya digo, nosotros damos la parte de la estructura, nada más, solamente hicimos esto. Y hicimos un pozo de bombeo que estuvo funcionando permanentemente, porque si no tendríamos el sótano inundado. Es decir, mejor dicho, cuando llegamos allí el sótano estaba inundado. O sea que tuvimos que hacer el bombeo. Bueno, aquí tenemos el anclaje. Más del anclaje. Y aquí es la pieza para tesado, es un gato. Y te tiras del anclaje hasta que entre en carga y ya le metes la rosca y ya lo dejas ahí colocado. Te queda algo tan bonito como esto que obviamente pues no puedes dejarlo así. La gente se suele cabrear y entonces pues le echas una capa de mortero y listo. Ya lo tenéis con su armadura y toda la historia y se acabó. Y queda, bueno, pues no es que quede muy mono, pero bueno, por lo menos funciona. Bueno, pasamos a la cuestión siguiente, que es la mejora de suelos. Bueno,
La mejora de suelos básicamente se hace con dos técnicas. Una es la del jet grouting y otra son inyecciones. Bien, yo jet grouting no lo he hecho nunca. Eso se hace, generalmente suele ser más de ingeniería civil, más que de arquitectura. Jet grouting es una cosa muy bestia. Consiste, tú metes una aguja y inyectas mortero a presión, pero a alta presión. Es decir, que lo que haces es formar, esto va girando y forma una columna, pero una columna de varios metros según el tipo de terreno, claro. O sea, es decir, si es arcilla menos, si es arena más, etcétera, etcétera. Pero lo que haces es formar un pedazo de columna de mortero, ¿no? Yo no lo he hecho nunca, por lo tanto, simplemente os digo, aquí jet grouting, aquí unos amigos y ya está, no hay más, no puedo deciros más. Pero sí, en cambio, he hecho inyecciones. Y las inyecciones son también muy complicadas, tampoco vayas a creer que eso es un chollo, ni muchísimo menos. Las inyecciones tienen también lo suyo. Bueno, aquí tenemos un caso de inyección con vuestro ilustre colega Luis, que anda por ahí suelto, si no se nos ha escapado, que estuvo colaborando, haciendo esta obra conmigo. Bien, es una vivienda afectada por asientos, tiene el mismo problema que hemos visto en la otra, es decir, tenía un problema estaba al fondo, bastante al fondo de una ladera, y por tanto con una escorrentía de agua importante. Es más, tenía un río que empezaba ahí, o sea que ya os podéis imaginar. Primero, evidentemente, hay que solucionar el problema. Luego ya repararemos, pero lo primero que hay que hacer es solucionar el problema. Por tanto, zanja de drenaje bien hecha que drene ese agua y ya a partir de ahí ya podemos hacer el resto. Si no drenas, vas a repetir el problema todas las veces que haga falta. Por tanto, lo primero que se hizo fue la zanja de drenaje, de entrada. Bien, esto es el edificio, tenía una planta baja, una planta una planta baja, y me parece recordar que era una primera y una bajo cubierta, es decir, un edificio bastante importante. Esta es la sección. Y naturalmente, fijaros que esto estaba enterrado, por lo tanto, ya os podéis imaginar que con un nivel de freático alto como es, bueno, alto que lleva a la superficie, vamos, alto de verdad, pues naturalmente aquello era un problema de mucho cuidado. No estaba inundado porque tenía algún pozo de drenaje, pero bueno, estaba aquello muy mal. Bueno, como os decía, en cualquier obra de este tipo te puede pasar cualquier cosa. Había unas plantas de proyecto, las teníamos nuestras plantas de proyecto, según las cuales esto era una viga flotante y que recogía estos dos pilares. Cuando fuimos a actuar, pues resulta que había dos zapatas. Y bueno, pues hay que cambiar el sistema. No vale el que teníamos previsto. Entonces tenemos que inyectar estas dos zapatas. Y en lugar de una zanja corrida como teníamos ahí, pues tenemos que inyectar esto. Y lo que hicimos fue, en la medida de lo posible que fue en el perímetro, inyectar el perímetro, de tal manera que, digamos, no tuviéramos que actuar o actuáramos lo menos posible en el interior de la vivienda. Bueno, estos son los tubos de inyección. Estos tubos pues tienen una serie de válvulas que sueltan digamos, tienes que meterlo a presión, evidentemente, y van inyectando el terreno, y esto es un bulbo que sirve para tapar el agujero en la parte superior, es decir, esto lo inyectas, comprimes ese bulbo, lo cual da muchísimos problemas, porque acaba saliendo, rebosando, o sea, acabas teniendo bastantes problemas. No es un camino de rosas, ni mucho menos, la inyección de terrenos, es decir, es complicadita. Bien, pero bueno, se hace y tampoco pasa absolutamente nada. Bueno, pues aquí tenemos esta operación, como se va haciendo. Este es el tubo inyector, que es el que sirve para meter a presión digamos, ¿cómo se llama?, el mortero sobre el terreno. Y aquí tenemos, pues eso, estamos inyectando debajo de la zapata, está en una zapata corrida, y estamos inyectando debajo de la zapata. Bien, bueno, este es el artilugio donde hacían el mortero y todo lo demás, que ya digamos, la base para inyectar. Y
Bueno, cuando nos las prometíamos muy felices, pues repito, siempre hay problemas. Es decir, ya digo, yo hasta el momento jamás he hecho ningún recalce que no tuviera problemas. Es decir, siempre, o sea, uno que saliera bien desde el principio, nunca, directamente, siempre hay problemas. Bueno, pues aquí hubo un problema. Y es que cuando llegamos a la esquina, precisamente esta esquina era donde había mayores daños. Y había mayores daños porque el terreno era diferente, era un terreno de tipo arcilloso. Y, o sea, la otra parte estaba como más, era una mezcla de arcilla y arena, pero esta parte, digamos, tenía un contenido mayor de arcilla. Y claro, cuando hay un contenido alto de arcilla, la inyección no penetra, o penetra poco. Con lo cual, pues dijimos, pues esto no queda. Total, que lo que hicimos fue hacer como un recrecido de hormigón ciclópeo. De tal manera que excavamos hasta llegar a un terreno mínimamente competente, incluso, repito, bajo el nivel freático, y echamos piedra gorda y hormigón, y ya está, y se acabó. Hicimos un pedazo dado de hormigón y tan contentos. Y ha funcionado perfectamente. Pero claro, te encuentras con ese problema. Y el problema es además detectarlo. Es decir, darte cuenta de que efectivamente en esa zona no ha inyectado lo suficiente. Lo puedes averiguar, o puedes darte cuenta porque meten inyección y no entra, o sea, efectivamente. Pero bueno, hay que estar atentos. Otra de las cosas que tal, si tenéis que hacer un recalce, procurad visitar la obra con frecuencia, porque puede surgir cualquier, y no estar localizables. Porque, repito, es que estamos hablando de obras de riesgo, es decir, que tienen sus complicaciones y por lo tanto tienes que estar localizable por si acaso. Bien, aquí tenemos, bueno, pues más inyección, está en la zona de las zapatas de sótano, que, bueno, pues ya veis que hay que hacer el taladro, hay que taladrar la zapata e inyectar por debajo de ella. Bueno, al menos tenía la ventaja de que aquí en esa especie de bolsa sí que hacía buena cuña. O sea, la inyectáis, quedaba ahí y no salía la inyección por ningún lado, eso seguro. Bueno, pues vamos entonces a hablar de algunos casos especiales, es decir, las cosas raras. Es decir, y en este caso, pues vamos a ver un caso muy curioso, porque es una patología, por cierto, que pasa con cierta frecuencia. Ya lo vimos, otro caso en el cual un supuesto problema de asientos en realidad es un problema estructural. Y aquí nos pasó exactamente lo mismo. Esto es una actuación, creo que fue en el año 93, sí, ahí lo dice, 93, que fue un refuerzo de la capilla del Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad de Ferrol esta era la capilla, esta zona de aquí, llega hasta acá, y luego continuaba el hospital. Ahora mismo creo que es un centro cultural, es decir, que en este país cuando no sabes qué hacer con algo lo conviertes en centro cultural, y bueno, pues ahí está colocado. No sé si funciona o no funciona, porque la verdad es que no he vuelto. Yo una cosa que suelo decir es que los arquitectos, como los asesinos, nunca debemos volver al lugar del crimen. Entonces, en este caso concreto, pues a veces vuelvo, pero en este caso concreto no he vuelto. O sea que no sé si está bien, mal o regular. O sea que en su momento funcionó y bueno, vaya usted a saber. Es más, incluso lo publicamos en un congreso internacional. Bueno, el caso es que el problema pasó aquí porque el edificio de al lado hizo un muro pantalla. Y este muro pantalla tenía unos anclajes y esos anclajes cedieron. Y entonces, al ceder, tiraron del terreno. Y al tirar el terreno pasó una cosa muy curiosa, que no fue nada fácil detectarla. Y fue que esta zapata asentó, pero también giró. Y entonces, al girar, se llevó el muro. Entonces, al llevar el muro, se rompió. Esta parte tenía un arco, y ese arco se separó del muro y dejó una grieta además importante. Bueno, pues claro, dices tú, en primer lugar, la pregunta del millón, ¿y esto por qué no se ha caído? O sea que dices, esto era la cúpula, es un edificio muy curioso, porque yo no sé si habrá algún otro, yo no conozco ningún otro en Galicia que tenga bóveda tabicada de ladrillo.
y es porque esto está construido en el siglo XVIII y habían venido ingenieros de Cartagena. Y esos ingenieros sí tenían la técnica de las mal llamadas bóvedas catalanas. Bueno, los catalanes se lo apuntan todo, pero no, las bóvedas son levantinas, todo el Levante utiliza este tipo de bóvedas tabicadas. El máximo exponente de esas bóvedas tabicadas era Guastavino, que era de Valencia. O sea que y desde luego en Murcia se utilizan también. Bien, el caso es que en Galicia no se utilizaban para nada. Pero hicieron aquí una bóveda tabicada. Y claro, una bóveda tabicada es un elemento muy delgadito, pues tiene dos capas de rasilla, es decir, tiene una capa, la primera con yeso, la segunda con cal, si acaso la tercera, pero nada más. Y claro, es muy delgadita. Y dices tú, ¿y esto por qué no se ha caído? Claro, es la primera pregunta que te tienes que hacer. Y naturalmente esa pregunta me la hice. Y dije, bueno, pues aquí pasa algo. Dice, bueno, pues vamos a ver, dice, vamos a ver por dentro, a ver qué es lo que hay. Nos subimos a la cúpula. Luego veremos alguna imagen, y nos dimos cuenta de dos cosas muy interesantes. Primero, que tenía unos nervios radiales, o sea, toda la cúpula tenía como unos nervios radiales. Los que conozcáis como la Capella Pazzi de Brunelleschi, tiene el mismo esquema, es una cúpula, pero tiene unos arcos, por el interior tiene unos arcos diafragma que refuerzan esa cúpula. Aquí tenía el mismo sistema. Y segundo lugar, tenía en todo el perímetro un zuncho de madera. Bueno, eso es bueno y malo. Es bueno porque no se cayó, o sea, ayudó a que no se cayera. Tuvo muchos daños, pero no se cayó. Pero es malo porque en el refuerzo no podíamos ni tocarlo, claro. O sea, teníamos que hacer un refuerzo sin tocar el zuncho, porque se hubiera podido venir abajo muy lindamente. Con lo cual, pues se dice, bueno, pues a ver cómo nos las apañamos. Bueno, pues aquí tenemos, bueno, como siempre no os emocionéis, esto lo pusieron después. Es decir, primero se rompió y luego pusieron Fijaros que esto se rompió cuando esto estaba en excavación. Y esto está puesto cuando esto ya estaba levantado. O sea que cuando los denunciaron, pues fue cuando pusieron esto. En segundo lugar, veis que aquí tenemos, paralelamente a este muro, es decir, en esta dirección, la dirección paralela, tenemos una grieta que rompe totalmente el apoyo de la cúpula. Tenemos esta rotura del correa del arco, y tenemos la rotura también aquí. Y esta otra rotura. Esa está del otro lado. Bueno, algunas imágenes, algunas roturas. Estas eran muy curiosas porque esto es una bóveda esquifada y está rota por las aristas, que es por donde se rompen, claro, no tiene nada de particular. Y bueno, pues aquí tenemos pues las grietas, que veis que por aquí es donde estaba el muro pantalla. Esto está roto por aquí. Esto está roto por aquí y hay una pequeña rotura por aquí, y luego están rotos estos dos aristas. Bueno, este era el esquema de la cúpula. Tiene esta sección redonda y tiene estos arcos diafragma de ladrillo que la rigidizan y que han sido utilísimos para que las cosas no pasaran a mayores. Y luego tiene aquí, por aquí, hay esto que está marcado en azul, es el zuncho de madera. Por supuesto, no había ni que tocarlo. Bueno, entonces, por aquella época, bueno, estaba un poco subido, o sea que estaba, digamos, muy crecidito, y dije, aquí vamos a hacer algo espectacular. Vamos a cerrar las grietas. Directamente, sin perder tiempo en tonterías. Y entonces se me ocurrió hacer un zuncho aquí, que es un zuncho muy extraño porque tiene que adaptarse. Aquí lo tenemos, es un zuncho en forma de L. Luego lo veremos con más detalle. Hacemos este zuncho, pongo aquí unas barras del 25 y con unos tensores voy a intentar cerrar el asunto. Bueno, ni de broma, evidentemente, ni de coña. Eso no lo consigues. Bueno, si lo llego a conseguir, a lo mejor hubiera roto medio edificio. Pero bueno, el caso es que no lo consigues. Pero, ojo, no es ninguna tontería. Después de todo, no es ninguna tontería. Porque lo que sí conseguí fue que si yo pongo un zuncho
y ese zuncho entra en carga, se estira y me va a hacer grietas nuevas. Mientras que si ese zuncho está pretensado, ya no se va a estirar y me quedo con las grietas que tengo. O sea, después de todo no me salió mal la jugada, pero os juro que no era mi intención ni muchísimo menos. Yo iba de campeón y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No siempre se acierta. Bueno, aquí tenemos el zuncho, como veis, tiene esta forma extraña de L y tiene, como esto está inclinado y este arco es bastante grueso, tiene un zuncho aquí, otro zuncho aquí y unos elementos de unión entre los dos. Se forma como un rectángulo, lo habíamos visto aquí, forma este rectángulo, este otro rectángulo y esto, los tirantes, a ver si había suerte, que no la hubo, claro. Bueno, pues ahí lo pusimos, ahí están esos tirantes del 25 y ni de coña, vamos. Bueno, por lo menos la cosa no ha pasado mayores. Bien, aquí tenéis, fijaros, la cúpula. Bueno, esto estaba hecho una porquería, vamos, directamente. Pero además es que había una cosa realmente curiosa. Lo que pasa es que no tengo foto porque era muy difícil de ver. Y es que la cubierta tenía un pendolón que estaba apoyado justo en el vértice de la cúpula, que también es ganas, directamente. Bueno, afortunadamente la cubierta se rehizo completamente, es decir, que se desmontó y se hizo una cubierta nueva ya en condiciones. Y bueno, pues aquí tenemos esto es una parte del zuncho. O sea, no veis que está este zuncho, este otro zuncho que está a una altura diferente, estas piezas inclinadas que lo recogen y naturalmente pues estos tensores. Luego, claro, pasa que el sitio pues es como es y por tanto tienes que meter las barras como buenamente puedas y te sale una cosa tan chunga como esta. Pero bueno, eso no tiene otro remedio y bueno, pues hay que apañarse con lo que hay. Eso sí, como en el año 95 nos lo presentamos en un congreso, pues hicimos un modelo en elementos finitos que quedó precioso y lo presentamos en un congreso y bueno, nos quedamos francamente bien. O sea, como si fuéramos gente importante, vaya. Bueno, este es un caso que a mí personalmente me produjo una satisfacción insana y perversa. Porque fue de estas típicas cosas que te pasan cuando te peleas con las casas de control o con las empresas madrileñas. ¿Hay aquí algún madrileño? Bueno, vale. Bueno, mi mujer es madrileña, claro. Y claro, tienen ese concepto maravilloso de que en el mundo existe Madrid y provincias. Entonces, cuando tú vienes a provincias, vienes no de campeón, vamos, de Eurochampions, vamos, directamente, o sea, total, que el tema fue el siguiente. Por una serie y no quiero entrar en muchos detalles porque el asunto se las trae con avalorios, pero por una serie de circunstancias, aquí se había hecho unos muros pantalla. Esto está en Lugo. Y resulta que los muros pantalla pues empezaron a hacer los bataches, ¿no? Y entonces empezaron a excavar y en un determinado momento se encontraron con unos bolos. Pero unos bolos, ahí lo tenéis, unos 30 centímetros. Oye, una cuchara de un muro pantalla coge ese bolo sin el más mínimo problema. Pero la empresa que andaba así, pues decidió que no podía seguir de ese nivel y entonces excavó el muro pantalla hasta el nivel de los bolos, ¿no? Entonces dejó una parte del muro pantalla muy corta. Bueno, pues presentaron un informe de una empresa muy prestigiosa de Madrid, que por supuesto no voy a mencionar, y dijeron que era imposible recalzar un muro pantalla. Y bueno, pues esto los arquitectos, antiguos alumnos míos, os aclaro que el mundo está lleno de exalumnos, o sea, ¿qué queréis que os diga? Porque después de 40 y tantos años dando clase, pues lógicamente hay de todo. Entonces, estos me consultaron, y entonces ya estas cosas que dices tú, mira,
esto lo voy a hacer yo. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a recalzar el muro pantalla. Y efectivamente recalzamos el muro pantalla. Claro, una cosa que te dicen que es imposible y la haces, pues oye, te quedas tú más ancho que largo, ¿qué quieres que te diga? Entonces, pues efectivamente me quedé sumamente contento. Eso sí, esto es el plano de excavación. Por cierto, es muy prudente hacer planos de excavación. Ya sé que no se hacen, pero es muy prudente hacerlos. Y aquí tenéis, por ejemplo, que tienes que estar las pendientes y tal, y esto era la excavación necesaria para acceder a esta zona donde había que excavar en pozo para poder hacer el recalce. Pero efectivamente, se accedió en pozo y se hizo el recalce, ni qué decir tiene. Pues hasta ahí podíamos llegar, y ahí lo tenéis. Y se hizo completo y sin ningún problema. Bien, una advertencia. Esto se puede hacer en seco. Ni se os ocurra hacerlo bajo nivel freático. O sea, eso ya es otro problema. Claro, la propuesta que nos hacían era hacer una pantalla de micropilotes por detrás. Claro, esto era una pasada de narices, vamos. Entonces dijimos, ni de coña. Y efectivamente así se hizo y quedó la cosa francamente bien. Ya digo, es... bueno, pues nada, vamos rápidamente. Además, qué demonios, hemos empezado 5 minutos tarde, o sea que... Bueno, no me voy a pasar tampoco, que ya me habéis aguantado bastante. Bien, Santuario das Ermidas en Obolo, Ourense. Bien, el problema que hay con fijaros, esta ladera ya se vino abajo en 1906 o 7, yo no recuerdo exactamente, pero ya se vino abajo. Incluso mató a varias personas, o sea que fue un siniestro realmente importante. Y bueno, pues esto está sobre la ladera y aquí hay como una especie de barranco, es decir, el tema se las trae, ¿no? Y el problema que tenían es que, claro, ahí hay una escorrentía de agua brutal, que es lo que provocó el siniestro del siglo XX, ¿no? Y entonces hay una sociedad que lleva este tema y entonces querían hacer un sistema de drenes californianos. Los drenes californianos son estos drenes que se meten, los veréis muchas veces en los taludes de las carreteras. Son unos drenes inclinados, unos 20, 30 o bueno, unos 15, 20 grados, se meten en el terreno y entonces pues el agua sale sin mayores contemplaciones, ¿no? Entonces efectivamente pues estos querían hacer un sistema de drenes californianos y me pidieron un informe sobre el tema. Bueno, pues este es el santuario. Fijaros lo que hay, esta ladera, el santuario está ahí arriba, y esto tiene esta es la iglesia, es muy interesante, si no lo conocéis, pues vale la pena darse un paseito por allí. Bueno, la idea es lo siguiente, aquí hay una especie de pasillo o de patio. Querían poner los drenes de esta forma porque aquí hay un arco, es como la cloaca máxima, es decir, es un arco que drena toda esa agua. Toda esta agua se recoge, aquí hay un canalón, pero un canalón de 1 metro de ancho, o sea que es un canalón importante de piedra, que recoge el agua y la echa por aquí. Pero claro, el problema es recoger el agua de acá, porque el problema que tenían ellos es que si no drenamos esa ladera en algún momento se va a deslizar. O sea, eso parecía evidente. Bueno, yo en realidad pues lo único que hice fue decir, hombre, lo que no se pueden poner es toda la fila, pues la propuesta suya era hacer una fila de drenes californianos. Digo, esto no se puede porque estáis creando una línea de fractura. Entonces eso no es razonable ni lógico. Entonces yo lo que les propuse fue esto, hacer drenes con inclinaciones diferentes, de tal manera que no hubiera una línea de fractura. Y como veis, pues aquí, este es cómo está el terreno, es una cosa tremenda, ¿no? Y ya tenía un problema de asiento, que esta zona tiene unas grietas y tal, pero bueno, ahí de momento no era urgente, y dijimos, bueno, pues a ver, en el futuro que se lo miren, pero vamos, que de momento no era urgente. ¿Veis? Esta es la salida del túnel que lleva el agua, ¿no? Ahí veis el túnel y luego veis estas líneas de fractura que indica que hay un cierto movimiento y tienen una cosa que a mí me parece especialmente peligrosa, que es esto, que es un pedrolo que lleva la junta y que digo, mira, yo les comentaba, dice, yo no sé
hasta dónde llega la rotura, pero vamos, eso tiene una pinta fatal, vamos. O sea que, en mi opinión, no sé si lo han hecho o no, porque repito, yo solamente hice el informe, en mi opinión esto habría que bulonarlo para evitar que se caiga, porque tiene una pinta horrible. Pero bueno, no sé exactamente lo que habrán hecho. Bueno, pues ya para terminar, vamos a hablar de, o sea, hasta ahora he contado mi vida, es decir, lo que yo he hecho, y algunas cosas, y ahora vamos a contar algunas cosas que han hecho otros. Y este es un caso muy curioso, el edificio este de Toronto, que, bueno, pues como esta gente pues tiene la historia que tiene, pues han considerado que esto es un monumento histórico artístico, que hay que echarle narices directamente. Pero bueno, a él o sea, repito, si no tienen más, pues ¿qué le vamos a hacer? Paciencia. Bueno, el caso es que, bueno, pues, ¿qué es lo que hicieron? Pues esto hicieron fue una cosa increíble. Primero cogieron este edificio, lo pusieron encima de una... O sea, hicieron esta especie de losa, de enorme losa, y cogieron el edificio y lo llevaron a otro sitio. Y luego hicieron esto y luego pusieron el edificio encima. Tiene guas. Pero bueno, yo creo que se lo pasaron bien, por lo menos. Excavaron todo el sótano y dejaron así. Lo cual quiere decir que, fijaros, lo bonito que queda el edificio al lado de esto. Dice bueno, pues, repito, mi sentido estético no coincide mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como recalce, tiene narices. Bien, este es un recalce en el que yo participé, pero de forma, digamos, no en el diseño, sino en la parte de obra, ¿no? Y es muy curioso, este es un edificio muy interesante, es el edificio Simeón, que está en Orense, y en el que tenía, como veis, tenía una estructura con unas columnas de fundición y querían hacer un sótano debajo. Entonces, lo que se hizo fue una cosa que, en mi opinión, es francamente ingeniosa, que es construir, o sea, hacer alrededor de cada pilar 4 micropilotes, y a medida que se iba excavando, se hacía primero este encepado, que era de chapa de acero soldada, es decir, una cosa a lo bestia, directamente, y luego, a medida que se iba excavando, se iban colocando estas presillas y se iban colocando las diagonales. Y haces al final como una sección compuesta de acero, con 4 tubos, las presillas y las diagonales. Es un pilar de acero normal y corriente, un poquito raro, pero normal y corriente, que lo podíamos haber hecho. Si lo hiciéramos con perfiles L, le parecería perfectamente normal a todo el mundo. Bueno, pues en este caso, como lógicamente había que meter el micropilote antes, pues lo que se hizo, y a medida que se iba excavando, se iba cerrando cada uno de ellos. Luego lo que hicieron fue hormigonar todo ese conjunto, y lo que se ve ahora pues es como un pilar gordo de hormigón directamente. Pero es una solución que me pareció francamente ingeniosa. Repito, yo solamente intervine en la fase de dirección de obra, o sea que no es diseño mío, y ya me hubiera gustado, sinceramente. Pero bueno, tomo nota para si... Bueno, ya no tomo nota, que va tal para lo que hace. Pero bueno, podéis tomar nota por si os hace falta. Y por último, por favor, tenemos que hablar de la Torre de Pisa. Bueno, la Torre de Pisa a mí me hace siempre mucha gracia, porque yo recuerdo... Yo estudié en Sevilla, y uno de mis compañeros y luego gran amigo era Félix Escrig, que luego fue catedrático de estructuras allí en Sevilla. Y con él, pues con Félix Escrig y yo, escribimos muchísimos artículos, sobre todo en estructuras desplegables, que es una cosa que no tiene nada que ver con esta guerra, pero bueno, que es también muy divertida de hacer. Bueno, el caso es que en una de las ocasiones que yo estaba dando un curso sobre gótico, salió el tema de la Torre de Pisa. Y yo, o sea, muy inocentemente le dije, bueno, es que yo lo que no soy capaz de entender es que, habiendo sistemas perfectamente lógicos para digamos, poner derecha la Torre de Pisa, pues no se hace nada al respecto. Y en ese momento se estaba hablando de que se iba a caer, estaba una situación bastante precaria, ¿no? Y digo, pues no lo entiendo. Y dice, hombre, es facilísimo. Dice, nadie quiere pasar a la historia como el tío que se ha cargado la Torre de Pisa. Y dije, pues está claro, directamente, está clarísimo. Bueno, sirva eso de homenaje a Burland, que fue el tío que se atrevió a decir, bueno, vamos a jugárnosla y vamos a poner derecha, bueno, derecha no, medio torcida, menos torcida, la Torre de Pisa.
Y lo hizo con un sistema que es una auténtica tontería cuando se cuenta, claro, pero luego se las trae. Vamos a ver. Aquí tenemos la Torre de Pisa. Torre de Pisa es un anillo, la cimentación es un anillo, y está sobre un terreno que es un verdadero desastre, porque es un terreno muy malo de arcillas, pero para su desgracia tiene una zona, unos 2 o 3 metros, una capa de unos 2 o 3 metros de arena, lo cual quiere decir que la capa de arcilla se está drenando, está perdiendo agua, y al perder agua se aplasta, lógicamente. Entonces, claro, eso ya desde el primer momento, porque esto pasó desde el primer momento, es decir, la torre se inclinó simplemente en construcción. Bien, se han propuesto montañas de sistemas, pero el sistema que propuso Burland y que efectivamente se ha llevado a cabo, y es enormemente ingenioso y funciona muy bien, consistía en decir, vamos a extraer tierra del lado contrario. Con lo cual lo que hacemos es que la torre que está inclinada, cuando le quitamos tierra, lo que hace es ponerse derecha. Algo, dices tú, elemental. Dices, sí, cuéntaselo a Watson. Complicadito. Y de hecho, esto es un experimento muy interesante, esto de aquí. Como veis que están extrayendo tierra y esto no es la Torre de Pisa, es un modelo para probar que efectivamente esto funcionaría. Y efectivamente funcionó y perfecto. Esto es el tema. El problema es esta capa de arena, que la fastidia todo directamente. Ese ha sido el gran problema de la Torre de Pisa. Y lo que propuso Burland era 2 cosas. Primero, quitar tierra de aquí, poner un contrapeso de plomo, pedazo bicho, para que progresivamente fuera cargando el terreno. A medida que ibas extrayendo, lo iba cerrando, lógicamente. Y luego, lo que me parece que debió hacerlo, yo solamente la explicación no la entiendo, lo debió hacer para que no le tocaran las narices. Entonces, lo que hizo fue poner unos cables sujetando la torre por aquí. ¿Para qué? No tengo ni la menor idea, sinceramente. Porque lo que sí tengo claro es que como si hubiera caído, se lleva los cables, el contrapeso y lo que le echen directamente. O sea, eso seguro. Y, hombre, Burland sabe lo suficiente como para estar completamente seguro de que eso no hubiera funcionado ni de coña directamente. Pero yo creo que fue por quitarse a toda la sarta de políticos que estarían dando la coña. Bueno, este es el proceso lo que se pensaba hacer. Fijaros la eficacia de estos cables que están colgones. Es decir, eso no sirve absolutamente para nada, vamos. Pero bueno, repito, alguien se quedó muy contento, sobre todo el que suministró los cables, claro. Ahí tenéis un mayor detalle de la solución. Y bueno, esta es la evolución, que es lo que se fue haciendo y bueno, que ha funcionado perfectamente. Ahora mismo la torre se supone que está estabilizada. Dicen que para unos 200, 300 años, no sé, pero bueno, desde luego nosotros no lo veremos, o sea que no, en nuestra época no se va a caer, o sea, luego más adelante ya veremos. Y supongo que, bueno, inventarán alguna cosa, a lo mejor, os decía que a lo largo de todo lo que yo he podido estudiar de historia, no he visto las necesidades extraterrestres para nada, pero a lo mejor viene alguno, o sea que eso nunca se sabe. Un comentario que uno de los escritores de ciencia ficción decía que está seguro de que existen extraterrestres, pero son demasiado inteligentes para venir aquí. Entonces, no diría yo lo contrario. Bien, bueno, pues estos son datos del tema, de cómo se hizo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una propuesta antigua, que era hacer un anclaje, que hubiera funcionado también seguramente, pero bueno, parece que esto ha funcionado mejor. Bien, pero lógicamente nosotros también hemos tenido nuestras torres inclinadas. Lo que pasa es que somos tan tontos que las tiramos. Esta era la torre inclinada de la Torre Nueva de Zaragoza, que ya veis que tenía una inclinación bastante notable y que el ayuntamiento dijo que eso era un peligro y la tiraron.
o sea, directamente. Con lo cual, podríamos tener una ¿cómo se llama? Una atracción turística de primer orden, pero bueno, nos la hemos cargado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto, para que no presuman mucho los italianos, esta es digamos, una de las torres inclinadas, tiene un grado más que la Torre de Pisa, es muchísimo más fea, por supuesto, pero bueno, pero bueno, no puedo dejar, dice, bueno, vamos a ver, aquí esto, los gallegos también tenemos algo que decir. Entonces, aquí tenemos, eso es inclinación y lo demás cachondeo, directamente. Muy bien, bueno, pues con esto, cloque, o sea que sí, no. Señor, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Juan Pérez Valcárcel por su amena exposición y, bueno, y por compartir su experiencia con nosotros. Dejamos aquí en pausa el curso y cuando los ponentes que cancelaron sus ponencias se recuperen, coordinaremos con ellos una fecha y os será comunicada con tiempo. Vale, para hacer tanto las dos ponencias que faltan como la clausura y el vino. Queda pendiente, vale, muchas gracias y hasta entonces.